Hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, esta nueva clase va a tratar solo sobre ejemplos, no vamos a avanzar en nada nuevo, pero sí a raíz de las tareas que ustedes han hecho y alguna duda que he observado, propongo hacer esta clase basada solo en ejemplos y voy a ir resolviendo junto con ustedes que después la van a mirar para aclarar algunas dudas sobre lo que sería el uso de las propiedades de la potencia, lo que serían las operaciones combinadas y lo que sería esto, lo último que hemos visto, que es la raíz cuadrada. ¿Sí? Vamos a arrancar la primera clase sobre las propiedades de la potencia y lo que quiero es, aplicando las propiedades en una operación, tratar de escribir con una sola potencia el resultado. ¿Sí? De eso se trata el uso de las propiedades. No de ir calculando cada potencia, sino solamente de expresarla con una sola potencia a lo que me plantean que haya que hacer. Y vamos a mirarlo con algunos ejemplos. Dice lo siguiente. Ejemplos para aclarar dudas. 1. Expresar con una sola potencia. Vamos a mirar la parte A. Fíjense que acá ustedes tienen tres potencias, 3 a la 5, 3 a la 4, 3 a la 7. Por las dudas que alguien no recuerde, el número que se escribe abajo se llama base y el número que se escribe arriba se llama exponente. ¿Sí? Bien. Segundo, 3 a la 5 significa que multiplico el 3 5 veces. No es multiplicar 3 por 5, es multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3 5 veces. 3 a la 4 es multiplicar el 3 4 veces, y 3 a la 7 es multiplicar el 3 7 veces. Lo que yo quiero hacer es escribir este producto que tiene tres factores con una sola potencia usando las propiedades. ¿Qué es lo que tengo que observar para hacer esto? Primero tengo que tener presente las propiedades. Las propiedades a esta altura del curso son 5. 3 que vimos en una de las clases y 2 que han surgido a través de un foro. ¿Sí? Ahora cuando las vayamos haciendo los ejercicios las vamos a ir recordando. Bueno, ¿qué es lo segundo que hay que hacer? Hay que mirar con mucha atención las potencias a ver qué tienen en común. Cuando uno observa estas tres potencias, ¿qué vemos? Que las tres tienen la misma base y diferentes exponentes. Lo de que sean diferentes los exponentes no es lo que interesa. Lo que tengo que buscar es qué tienen en común. Lo que no tienen en común no importa. ¿Qué tienen en común? Misma base. Entonces busco una propiedad que dice lo siguiente. El producto de dos potencias de la misma base, a a la n por a la n, es igual a una potencia que tiene la misma base, pero se suman los exponentes. N y n pueden llegar a ser el mismo número, no hay problema. Lo que sí es importante es que tengan la misma base. Bueno, acá tengo tres potencias. Sencillo tendría que hacer primero cuánto da 3 a la 5 por 3 a la 4, ¿sí? Que es la forma de aplicar la propiedad. 3 a la 5 por 3 a la 4 es, voy a hacer con otro color así vamos, 3 a la 5 más 4. Y la otra potencia la tengo escrita acá al costado. ¿Sí? 3 a la 5 más 4. Sumo los exponentes. ¿Qué pasa después cuando multiplique por 7? Voy a tener que volver a sumar ese nuevo exponente. O sea que esto me va a quedar 3 a la 5 más 4 más 7. Por lo tanto, esto da 3 a la 5 más 4, 9, 9 más 7, 16. Este es el resultado de
expresar con una sola potencia. El producto de 3 a la 5 por 3 a la 4 por 3 a la 7 es igual a 3 a la 16. ¿Sí? Ahí está el uso de la propiedad para expresar. ¿Sí? No me piden que averigüe cuánto es 3 a la 16. Y ahí ya sería tener que aplicar la definición de potencia, y no expresar nada más. Bien, vamos al ejemplo 2. De vuelta, lo primero que hago es las observo con mucha atención y entro a buscar alguna cosa que tengan en común. Cuando las veo, veo que los exponentes son todos diferentes, cosa que quiere decir que por ahí no va. Miro las bases y de vuelta veo que las bases son iguales. Pero, a diferencia de la primera, no solo tienen las bases iguales, sino que aparece además de una multiplicación, una división. O sea que tengo dos operaciones diferentes, no como acá, que eran la misma. Cuando hay dos operaciones diferentes, entra en juego el tema de las prioridades. ¿Cuál se hace primero? Y ahí tengo que recordar. Hay una tablita que armamos sobre orden en las operaciones combinadas, orden en las prioridades. ¿Sí? Acá estoy frente a una multiplicación y una división. Recuerden que esas dos tienen la misma prioridad, quiere decir que se puede hacer cualquiera de las dos primero, no hay un orden. Cuando no hay un orden de cuál se hace primero, se sigue la regla de izquierda a derecha. O sea que lo primero que tengo que hacer es la división. ¿Qué observo? Que estas potencias son de la misma base. Y bueno, teníamos una propiedad, que la voy a escribir aquí acostadito, que decía lo siguiente. A la n dividido a la n es igual a la n menos n. O sea, la división de potencias de la misma base es igual a una potencia donde el exponente es la resta de los exponentes de los números que están en la división. Entonces, acá tenemos la división de 2 a la 8 dividido 2 a la 5. ¿Eso qué me va a dar? Me va a dar 2 elevado a la 8 menos 5, multiplicado por 2 a la 4. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer esta resta. 8 menos 5. Me queda 2 a la 3 por 2 a la 4. ¿Qué observo ahora? Que me queda una multiplicación de potencias de la misma base. Por lo tanto, de vuelta estoy en esta propiedad. ¿Qué hay que hacer? Mantengo la base y sumo los exponentes. O sea que 3 más 4. ¿Sí? Por lo tanto, me queda, voy a escribir abajo, 2 a la 7. Y este vendría a ser el resultado, escribir, expresar con una sola potencia esta operación que tenía 3 potencias. ¿Sí? Hasta ahí hemos usado dos propiedades. Ahora vamos a pasar a hacer la número C. Bueno, la parte C. Tengo 3 a la 2, todo esto elevado a la 5 por 3 a la 4. ¿Sí? Acá tengo ahora una potencia de potencia, porque tengo elevado una potencia a la 5, una multiplicación y otra potencia. Y me piden de vuelta que la exprese con una sola potencia. Bueno, ¿qué me apareció nuevo ahora? La potencia de potencia, que es la tercera propiedad que hemos visto. ¿Qué decía esa propiedad? Y si teníamos a elevado a la n y todo esto elevado a la n, esto era igual a la n por n. ¿Sí? Las tres propiedades se fueron descubriendo en una tarea que hicimos, luego lo vimos en una clase también donde yo les fui justificando dos de ellas. Arranqué la tercera, la justificación que quedó para que ustedes la pudieran completar. ¿Sí? La estuvimos aplicando estas propiedades y ahora estamos volviendo a revisar algunos ejemplos. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero resolver este factor. ¿Qué tengo que hacer?
tengo que multiplicar los exponentes. Por lo tanto, me quedaría 3 a la 2 por 5 y el 3 a la 4 lo dejo expresado como está. 5 por 2 me da 10, así que me queda 3 a la 10 por 3 a la 4. ¿Sí? ¿Qué veo ahora? Veo dos potencias de la misma base. Por lo tanto, aplico la propiedad. Está aquí, vamos a ponerle números. Propiedad 1, propiedad 2, propiedad 3. Aplico la propiedad 1, multiplicación de potencias de la misma base. Los exponentes se suman. O sea que me queda 3 a la 10 más 4. Eso es igual a 3 a la 14. Acá logré expresar y con una sola potencia este producto que estaba aquí. ¿Sí? Hasta ahí las tres propiedades primeras que hemos visto y que ustedes, algunos las han descubierto y otros las deben haber aprendido. Ahora vamos a pasar a ver algún otro ejemplo donde vamos a aplicar las nuevas propiedades que han descubierto. Bueno, vamos a mirar este caso número D. ¿Qué tenemos? Tenemos un producto formado por tres factores. Los miramos, los factores. Vemos que todos tienen diferente exponente. Pero vemos que estas dos potencias tienen la misma base. La tercera potencia no coincide ni la base ni coincide el exponente. ¿Sí? Para poder aplicar alguna propiedad necesito o que tengan la misma base o que tengan el mismo exponente. Por lo tanto, en principio, cuando uno ve esto, lo único que observa es que puede hacer algo con estas dos potencias. Que observo que tienen la misma base, así que voy y observo que hay un producto. Así que voy a la propiedad 1, multiplicación de potencia de la misma base. 2 a la 3 por 2 a la 5 es 2 a la 3 más 5. Mantengo el 3 a la 8. ¿Sí? Realizo la suma de los exponentes y me queda 2 a la 8 por 3 a la 8. ¿Sí? Cuando llego a este paso, ¿qué me doy cuenta? Bien, que quedaron con el mismo exponente. Y entonces hay una propiedad, que es la propiedad que le voy a llamar acá 4, que me dice que si tengo el producto de dos potencias del mismo exponente, o sea, A a la M por B a la M, ¿qué quiere decir? Que tienen el mismo exponente, pero las bases no son iguales. O por lo menos no sé si son iguales, lo hemos estado discutiendo. En principio lo importante es que tienen el mismo exponente. ¿Qué se hace en este caso? Se multiplican las bases y se mantiene el exponente. O sea que 2 a la 8 por 3 a la 8 es igual a 2 por 3, o sea, puedo multiplicar primero las bases y después elevo a la 8. Por lo tanto, esto me da 6, que es 2 por 3, elevado a la 8. ¿Sí? O sea, si tienen el mismo exponente, puedo multiplicar las bases, divido 6 y mantengo el exponente. ¿Sí? O sea que esto de acá vendría a ser la expresión de una sola potencia de esta multiplicación de tres potencias. ¿Sí? Vamos a ver un último ejemplo donde aparezca la propiedad número 5. Bueno, vamos a ver este ejemplo número E. Dice lo siguiente. 10 a la 4 dividido 5 a la 4 multiplicado por 3 a la 4. ¿Sí? Bueno, de vuelta, ¿qué es lo que tienen en común? Los miro, los observo con mucha atención, miro las bases, miro los exponentes y observo que los tres exponentes en este caso son iguales. Los tres exponentes son
4. ¿Sí? Miro las bases no tienen nada en común. ¿Está? Bien. Pero tengo una multiplicación y una división, por lo tanto, de vuelta voy a ir de izquierda a derecha. Cuando voy a ir de izquierda a derecha, veo que tengo una división de dos potencias del mismo exponente. ¿Sí? Hasta acá no tenemos ninguna propiedad con el mismo exponente, pero de división. La propiedad es la siguiente. Yo tengo a la n dividido b a la n, o sea, tengo una división de dos potencias del mismo exponente. Puedo dividir las dos bases primero y después elevo al exponente común, que es n. Por lo tanto, en este caso puedo hacer 10 dividido 5, primero lo elevo a la 4 y lo que me dé lo multiplico por 3 a la 4. ¿Y qué fue lo que hice? Dividí las dos bases, lo primero lo escribo y después lo hago. Divido las dos bases y le mantengo el mismo. ¿Cuánto da 10 dividido 5? Muy bien, da 2. Así que me queda 2 a la 4 por 3 a la 4. ¿Sí? 2 a la 4 por 3 a la 4. ¿Qué tienen en común? El mismo exponente. Por lo tanto, como tienen el mismo exponente y es una multiplicación, recurro a la propiedad 4. ¿Qué se hacía? Se multiplicaban las bases primero, 2 por 3, y se le mantiene el exponente. Ahora multiplico 2 por 3, que me da 6, y mantengo el exponente que era 4. Por lo tanto, expresada esta operación con una sola potencia es 6 a la 4. Y vamos a ver un último ejemplo donde me pase que me queden iguales las bases y también los exponentes. Bueno, vamos a ver este último ejemplo dentro del tema expresar con una sola potencia. ¿Sí? Bueno, aquí tengo 3 potencias que están divididas, ¿sí? En orden de izquierda a derecha. La primera es 8 a la 3, la segunda 2 a la 3 y la tercera es 4 a la 3. Tienen las 3 diferentes bases, pero tienen el mismo exponente. ¿Sí? Voy a ir, dijimos, de izquierda a derecha. Por más que es la misma operación, la división se hace de aparte. O sea que divido este entre este y el resultado lo divido. ¿Qué sucede? Cuando voy a hacer esta división, voy a aplicar alguna propiedad de división, que tengo dos, esta y esta, una para la misma base y otra para el mismo exponente. Acá, ¿qué tienen en común? El exponente. O sea que tenemos que aplicar propiedad 5. Divido 8 entre 2 primero, y lo que me dé lo elevo al exponente común. La otra división la sigo manteniendo y no la toco. ¿Cuánto me da 8 dividido 2? Muy bien, da 4. 4 a la 3 dividido 4 a la 3. ¿Qué sucede cuando llego ahí? Obtuve dos potencias de la misma base y del mismo exponente. Por lo tanto, estoy en las condiciones de aplicar o la propiedad 2 o la propiedad 5, porque estoy frente a una división donde tienen en común no solo las bases, sino también los exponentes. Entonces acá yo tengo dos caminos que están correctos los dos. Primer camino, voy a aplicar propiedad 2, ¿qué me decía? Voy a aplicarla con una flechita para acá. Decía lo siguiente: una división de potencia de misma base, mantengo la base y resto los exponentes. A 3 le resto 3. 3 menos 3, y esto me da 4 a la 0. ¿Sí? O sea que yendo por ese camino, me da 4 a la 0. Acá usé la propiedad 2. Voy a poner acá un brillo. Pero alguno de ustedes puede decir, no, yo voy a aplicar la propiedad 5 porque tienen el mismo exponente. Yo voy a poner un número chiquito acá, 5. ¿Qué dice la propiedad 5? Dice, divide las bases
manténme el exponente. Divido las bases. 4 dividido 4. Y lo elevo al exponente común. 3. Cuando hacen 4 dividido 4, ¿cuánto les da? Como es el mismo número, da 1. 4 dividido 4, 1. Y llego a 1 a la 3. Entonces, por un camino llego a 4 a la 0. Por otro camino llego a 1 a la 3. El tema es, ¿son iguales estas dos potencias? O sea, ¿representan el mismo número? Porque son dos formas de expresar esta operación. El tema es que para que sean correctas tienen que ser iguales. Vamos a pensarlo un poquito. ¿Cuánto me da 1 a la 3? ¿Qué es 1 a la 3? Es multiplicar el 1 por sí mismo 3 veces. Ahora, si yo multiplico el 1 por sí mismo 3 veces, o sea, 1 por 1 por 1, ¿sí? Como 1 es el neutro de la multiplicación, y lo estoy multiplicando por sí mismo, este resultado me va a dar 1. Sé que acá me va a dar 1. Ahora vamos a mirar cuánto es 4 a la 0. Ahí ya no puedo aplicar la multiplicación de la base porque, por definición, elevar a la 0, ¿cuánto da? Que también lo hemos estado analizando a través del foro. Muy bien, da 1. Todo número elevado a la 0 menos el 0 da 1. Por lo tanto, las dos potencias que habíamos encontrado son iguales, representan al mismo número, al 1. Así que por cualquiera de los dos caminos está correcto, ¿sí? No hay problema si le hubieran dicho que daba esto, ¿sí? Acá les mostré un ejemplo donde no se tiene por qué cumplir que tengan bases diferentes o exponentes diferentes. Lo importante es, para aplicar alguna propiedad, o que tengan la misma base o que tengan el mismo exponente.